Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Entonces, el regalo de la Navidad. Ahora, permítame hacerle una pregunta antes de leer la Biblia. Cuando ha llegado su cumpleaños de usted o en otro evento, en otra ocasión, cumpleaños, algo, en cualquier momento, yo le pregunto, ¿alguna vez a usted le han hecho un regalo extraño que no sabe para qué sirve? ¿Le han regalado algo extraño alguna vez que usted no sabe para qué sirve? Sí, ¿verdad? A veces ahí me regalan muchas cosas bonitas, hermosas, gracias, pero a veces siento que algunos me regalan algo como quien dice, no lo uso y se lo regalo al pastor para que el pastor sepa qué hacer. Y yo lo tengo y digo, ¿qué cosa es esto? Dijo, ¿no? Entonces yo después lo guardo, lo limpio, digo, como no sé qué está, y se lo regalo a otro también, ¿no? Y hay algunos regalos que andan circulando entre nosotros, los hermanos de la iglesia, andan dando vuelta por todos lados, ¿no? De tiempo en tiempo regresan a mis manos, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Pero ¿alguna vez usted le han regalado algo que no sabe para qué sirve? Sí, nos han regalado algo. O de repente nos han regalado algo que recién le vamos a encontrar utilidad de aquí a cierto tiempo. Ok, yo le voy diciendo algo, ¿eh? Cuando estos hombres, y nos estamos adelantando a la lectura de la Biblia en Mateo capítulo 2, pero usted sabe ya de lo que trata ahí. Cuando estos hombres llegaron donde Jesús y le llevaron los famosos regalos, que usted sabe cuáles son, estos varones le hicieron regalos extraños a Jesús. En su momento eran regalos extraños para regalarle algo a un recién nacido, a alguien que tenía poco tiempo de nacido. Inclusive hubo uno de los 3 regalos que le hicieron, que era un regalo que uno diría, ¿por qué le regalas eso a mi hijo que recién ha nacido? Y eso es lo que vamos a ver en estos 3 domingos, ¿ya? Pero vamos leyendo la Biblia, ¿ok? Capítulo 2 de Mateo, por favor, versículo 1 al 12, leemos así. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahí permítame decirle de dónde vinieron estos magos. Tomando como referencia a Jerusalén hacia el oriente, lejos al oriente, bueno, al oriente primeramente de Jerusalén queda el famoso desierto de Arabia. Ahí no hay nada, pues desierto, y hasta el día de hoy es desierto nada más. Así que si seguimos avanzando en el oriente, llegamos a los famosos ríos Tigris y Éufrates que se mencionan en Génesis capítulo número 2. En ese lugar del Éufrates, de los Tigris, ríos y Éufrates, florecieron la famosa civilización de Babilonia, que usted encuentra en Génesis capítulo 10 y capítulo 11, cuando construyeron la famosísima torre de Babel, ¿ok? Ahí con el paso del tiempo se originó una gran cultura, un imperio llamado Babilonia, que fue precisamente donde estuvo el profeta Daniel. Ahora, han pasado los siglos y para no ir narrando toda la historia, ahí en esa región se han formado 2 naciones que existen hoy en día. Una se llama Irak y la otra se llama Irán. O sea, de esa región es de donde llegaron los reyes magos. Ellos vinieron caminando al lomo de animal, vinieron atravesando el desierto durante meses de meses. ¿Ok? Entonces ellos vinieron desde el oriente hasta Jerusalén, dice la Biblia. ¿Ok? Ahora, la palabra magos también hay que entenderla en el contexto de la época, por favor. Porque no se refiere a un mago, a uno que hace aparecer una paloma sacándola del sombrero, o a uno que desaparece a una persona. Yo sí quisiera tener esos magos que desaparecen algunos, ¿ah? ¿Ya? Sería bueno, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un mago, sino que desaparecen a tal persona, fulano, sutano, ¿ya? ¿Ok? Pero no está hablando de ese tipo de magos. Aquí la palabra magos es sinónimo de la palabra sabios. O sea, ahí a Jerusalén llegaron unos hombres sabios. ¿Por qué usted dirá, y cómo usted sabe, pastor, que se refiere a unos hombres sabios? Porque si usted lee el libro de Daniel,
usted va a encontrar que en el tiempo de Daniel también habían hombres que eran sabios, eran magos. Y la Biblia dice que inclusive el profeta Daniel fue nombrado jefe de estos hombres. Ahora, usted no vaya a pensar que Daniel andaba ahí haciendo magia por ahí, que agarro una carta de casino y hago esto. No es eso, por si acaso, sino que era la palabra que se usaba para hombres sabios, hombres que leían bastante, hombres que investigaban bastante, hombres que estudiaban las estrellas, hombres que estudiaban todo lo que podía estudiar, eran lo que hoy en día diríamos científicos, investigadores. Así que eran estos hombres que llegaron a Jerusalén, correcto. Y dice la Biblia que estos llegaron a Jerusalén y del versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí ellos mencionan a una estrella que había aparecido en el oriente. No vamos a comenzar a discutir si era una conjunción planetaria, si era un meteorito, si era un asteroide. No vamos a comenzar a ver eso, ¿ya? Pero Dios hizo algo sobrenatural para que una estrella apareciera en el cielo y moviéndose en cierta dirección les indicara a estos hombres sabios que tenían que salir desde el oriente y viajar, en este caso para ellos, hacia occidente hasta Jerusalén. Bueno, eso era lo que ellos pensaban, hasta Jerusalén. Eso era lo que ellos pensaban, por si acaso, ¿ya? Entonces ellos llegan a Jerusalén preguntando por el niño que había nacido. Ahora, ahí también le voy diciendo algo. Ellos se equivocaron por un momento y quizás podemos decir que dejaron la guía de la estrella, porque ellos deberían haberse guiado por la estrella. Porque por lo visto la estrella aparecía en ciertos momentos y en cierto momento desaparecía. Entonces de repente la estrella había desaparecido por ciertos momentos, no la veían. Entonces ellos comenzaron a razonar y decían, bueno, si la estrella nos dice que ya nació el rey y estamos en Palestina, lo más lógico es que el rey nazca en la ciudad capital del país. Así que se fueron a Jerusalén. Y ahí es donde ellos comenzaron a equivocarse. Y de ahí le voy dando una lección a ustedes. ¿Cuál es la lección que aprendemos? La lección es esta. Nunca nuestra lógica humana es la lógica de Dios. Vaya usted entendiendo eso. Porque a veces nosotros podemos sacar por lógica algunas cosas, ¿no? Y decimos, por lógica esto tiene que ser así. Ok, correcto, sí, pero a veces la lógica del hombre no es la lógica de Dios. ¿Por qué? Porque ellos por lógica decían, ok, si estamos buscando a un rey y hemos venido a Palestina, entonces este rey tiene que nacer en la capital donde está el palacio del otro rey. Y ellos se fueron a la capital y ahí se equivocaron. Por eso le digo, la lógica del hombre no es la lógica de Dios. Entonces ellos llegan a Jerusalén buscando al rey y el versículo número 3 dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó, comenzaron a tener temor y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, Herodes comienza a preguntarle, ¿dónde va a nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así es escrito por el profeta. Ok, y ahí luego citan el versículo del profeta Miqueas, donde dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, yo le voy diciendo, ellos sabían el lugar del nacimiento del Señor, ahí está. Los judíos sabían. ¿Cuál era el lugar del nacimiento según el versículo número 2? Belén, era en Belén. El Señor nacería en Belén, por eso le dicen, los investigadores judíos, los teólogos judíos le dicen a Herodes, el rey, el Mesías va a nacer en Belén, les dice. Y eso es lo que ocurrió en Belén, una aldea insignificante, un pueblito. Hermano, realmente en esa época Belén no era ni siquiera un pueblito, no era un pueblo, no era una ciudad, no era un pueblo, no era ni un pueblito, no era ni una aldea, hermano. ¿Saben lo que era? Era un lugar en el camino donde habían unas cuantas chocitas nada más y la gente pasaba por ahí y bueno, y se detenían ahí porque tenían que comer, tomar agua en algún lugar o dormir también. O sea, Belén era algo insignificante, como dice ahí el versículo 6, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, le dicen. O sea, eso era Belén. Ahora, yo le voy diciendo algo.
Ellos sabían exactamente el lugar donde nacería el Mesías. Ahora, quizá lo que yo le voy a decir ahora a usted le va a sorprender, pero tiene una base bíblica. Ellos en esa época, ellos más o menos sabían cuándo nacería el Mesías. Ojo, miren, ¿cuándo? Usted dirá, ¿y cómo es eso, pastor? Porque hay una profecía bien detallada en el libro de Daniel, capítulo 9, que es la famosa profecía de las 70 semanas. Esa profecía de las 70 semanas tiene una fecha de comienzo en el Antiguo Testamento, en la época de Nehemías, y desde ahí se comienza a contar los años, y cuando uno saca su cuenta, porque la Biblia dice exactamente cuando se cumpla la semana 69, después de la semana 69, se le da muerte al Mesías. Entonces ellos sabían que estaban llegando ya a la semana 69. Así que ellos entonces tenían que sacar su cuenta y decían, bueno, si el Mesías va a morir después de la semana 69, eso quiere decir que quizás muera cuando tenga 30, 40, 50 años, porque no sabían a qué edad exactamente, ¿no? Entonces ellos tenían que más o menos sacar sus cálculos. Por eso le digo, ellos tenían una idea muy cercana al cuándo nacería el Mesías. Así que ellos estaban esperando la aparición del Mesías ya en el escenario en ese momento. Entonces ellos sabían el dónde y estaban más o menos el cuándo también. Versículo número 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. O sea, ¿cuándo había aparecido la estrella? Ojo, recuerde usted que luego cuando los magos se van, en el capítulo 2, versículo número 13 en adelante, Herodes mandó a matar a todos los niños que habían nacido en ese tiempo, menores de 2 años. Ahora, ¿por qué? Porque esa estrella había aparecido, según lo que parece que le habían dicho los magos. La estrella apareció hace 2 años. Entonces, por eso luego en el capítulo 2, versículo 13, Herodes reacciona mandando a matar a los niños menores de 2 años, porque la estrella había aparecido en el cielo hacía 2 años. Y ellos estaban siguiendo la estrella, por eso le dije hace un rato, había momentos en que la estrella aparecía y había momentos en que la estrella desaparecía. Ellos tenían que estar esperando, ¿no? Que aparezca la estrella va hacia allá, vamos caminando hacia allá, ok, desapareció, vamos a esperar que vuelva a aparecer. Y la estrella sí aparecía, hermanos míos. Entonces dice el versículo número 8, que Herodes dice, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero Herodes no quería adorar al niño. ¿Qué era lo que quería hacer Herodes? Quería matarlo, porque Herodes pensaba que este niño le iba a quitar su trono. ¿Ok? Entonces luego el versículo 9 dice, ellos habiendo oído al rey Herodes, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Usted puede ver que esta estrella era algo sobrenatural, porque esta estrella volvió a aparecer, los guió a Belén. Ojo, ¿y dónde está lo sobrenatural que podemos decir? Porque el versículo 9 dice al final que esa estrella se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, usted puede imaginarse una estrella en el cielo y aquí una aldeíta, y usted cómo va a saber que se ha parado sobre el lugar donde estaba el niño. O sea, tenía que ser algo sobrenatural, hermanos míos. Y por eso le digo, podemos barajear ideas, teorías, posibilidades, pero no vamos a encontrar una respuesta exacta. Pero es la intervención de Dios que hizo esto, que guió a los magos. Y luego dice versículo número 10 que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Estos hombres estaban contentos. Y el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, ojo, ya no entraron al establo, entrar a la casa. Luego dice, vieron al niño. Ok, esta palabrita niño ya no es bebé, es niño. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque los magos, hermanos míos, cuando llegaron a Belén, ya no fueron al lugar donde había nacido exactamente, ahí al establo con los animalitos,
Y no, ya había pasado cierto tiempo, varios meses. Algunos estudiosos piensan que de repente hasta un año había pasado cuando llegaron los magos a este lugar. Ahora, es que nosotros nos hemos formado la idea equivocada, yo no sé de dónde, y creo que de las tarjetas de Navidad nos hemos formado la idea, ¿no? Que la misma noche que el Señor nació llegaron los pastores, eso es cierto, y también llegaron los magos, y todavía le ponemos nombre, ¿no? Le ponemos Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos llegaron, pastor. Y el primero que entró, pastor, fue Melchor, por si acaso, dice, ¿no? Yo no sé dónde sacaron ese cuento, ¿no? Ese no está en la Biblia, ¿ya? No, en la Biblia no están los nombres. Entonces, ahora, nosotros nos hemos formado la idea equivocada de que ellos llegaron la misma noche del nacimiento de Jesús. Eso no es cierto. Ellos llegaron después, meses después, o algunos estudiosos piensan que hasta un año después. ¿Cómo lo sabemos? Porque este versículo número 11 dice que llegan, entran a la casa, o sea, ya no estaban en un establo. Parece que en Belén ya se habían ubicado en una casa, de repente habían alquilado, les habían prestado un pariente una casa, y luego dice que vieron al niño. Esta palabra niño es una palabra que en el griego ya describe a un niño que ya no es un recién nacido, ya es alguien que ha pasado cierto tiempo desde su nacimiento. Y lo vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Y aquí vienen los 3 regalos de la Navidad que ustedes conocen. ¿Cuáles son? Oro, incienso y mirra. Ok, eso fue lo que les regalaron. Hace un rato yo les hice una pregunta. ¿Alguna vez a usted le han regalado algo que es extraño? Sí lo han hecho, ¿verdad? Y yo le voy diciendo desde ahora, hermanos míos, cuando estos hombres sabios llegaron, hablando un idioma distinto, porque era diferente el idioma que hablaban ellos ahí, llegan y le regalan estas cosas al niño. María está ahí, y hermanos, y era algo extraño estos regalos. Entonces, le tiene que haber llamado la atención. Y uno de los 3 regalos que vamos a estar viendo en estos 3 domingos, uno de estos 3 regalos, honestamente le digo, hermanos, yo le aseguro que si le hubieran regalado a un bebé de usted, un nieto, un hijo, una hijita de usted cuando recién ha nacido, usted le hubiera dicho a la persona, llévate ese regalo. No lo dejes acá, llévatelo. ¿Por qué, pastor? Eso es lo que vamos a ver. Siga viniendo, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué, ya? Entonces dice, el versículo número 12 dice, pero siendo avisado por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, se fueron por otro camino a su país. Ok, entonces eso es lo que tenemos acá, los 3 regalos. Ok, entonces vamos a lo nuestro, avancemos porque recién estamos calentando motores. Usted ve que todavía no hemos hecho nada de las hojas, ¿no? Entonces vamos a lo nuestro, ya ustedes hablan mucho, ¿no? Dice, lo que podemos decir de estos regalos, y de estos regalos podemos decir 4 cosas. Número 1, cada regalo fue algo real, y de mucho valor. O sea, no eran regalos imaginarios, no era un cuento, no era de palabras, sino que eran regalos reales y de mucho valor. Cada uno de estos 3 regalos eran de mucho valor, hermanos míos, ¿eh? Bastante tenían su costo. Número 2, lo segundo que podemos decir de estos regalos, número 2, cada regalo fue simbólico. ¿Qué quiere decir eso, pastor, de simbólico? Que hay algo que nos está enseñando cada uno de estos regalos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Número 3, cada regalo fue profético. Usted entiende lo que queremos decir, ¿no? Que cada regalo estaba anunciando algo que sucedería en la vida de Jesús más adelante. Bueno, para nosotros algo que ya sucedió, pero era algo profético en su momento. Número 4, cada regalo tiene un mensaje para hoy. Ok, eso es lo importante de la Biblia, hermanos míos, ¿ah? Nosotros podemos estudiar la Biblia y entender las historias, qué bonito, qué hermoso, pero si no sacamos enseñanza para nuestra vida el día de hoy,
no tiene sentido nada. Por eso le digo, de nada sirve que usted conozca las 1001 historias que hay en la Biblia. De nada sirve si es que usted no saca enseñanzas para su vida en el día de hoy. Y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros acá. Por eso es que usted puede ver que en su nota que ha recibido, acá hay una parte, fíjese al frentecito, dice, ¿qué significa este regalo para nosotros hoy? Así que vamos a avanzar porque si no, no vamos a llegar ahí, ¿ya? Ok, entonces, el primer regalo, oro. El primer regalo es oro. ¿Quién no quisiera que le regalen oro? A mí sí me gustaría que me regalen oro. Varios lingotes de oro si es posible, ¿ya? Ok, ¿sabe por qué? Porque yo le digo, si alguien me regala un par de lingotes de oro que cada uno cuesta $1.000.000, ok, construimos el templo acá afuera, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué dice usted? Amén, ¿no? Estos hermanos tienen fe, ¿ya? Como si estuviera acá, ven y sé lo que me diría. Sigue soñando, me diría. Dime, ven y sigue soñando, me diría, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es lo que nos muestra este regalo del oro? Muestra que Jesucristo es rey. Muestra que Jesucristo es rey. Porque, hermanos, en la antigüedad, y no hay tiempo de ver la historia, todo, pero en la antigüedad, cuando nacía el hijo de un rey, que lógicamente era el rey, el príncipe heredero, llegaban las visitas y le regalaban oro. Así, oro, hermanos. Hoy en día, cuando nace tu hijo heredero, ¿qué le regalan? Sin comentarios, ¿no? Pero no le regalan oro, ¿sí o no? No le regalan oro. Un día mi nieto encontró una piedrita por ahí que había en la casa y él pensaba que era oro. Y él estaba convencido que era oro. Y nosotros no sabíamos cómo decirle que no era oro, sino que era esa piedrita que brilla. ¿Usted sabe cuál es, no? Pirita, ¿no? Y él pensaba que era oro. Y mi nieto lo tenía, es un pedacito. Pobrecito, hijito, para acá. Hasta que un día tuve que hacer negocio con él y se la compré. Para que él no siga pensando que era oro. Bueno, pero me costó fuerte, hermanos, ¿eh? Por un pedacito de pirita pagué bastante dinero. Ok, entonces vamos a ver aquí qué ocurre con todo este asunto del oro que le dan a Jesús. Ya, número 1, los magos vinieron a Jerusalén buscando a un rey. Y eso lo hemos leído ya hace un momento aquí en Mateo capítulo 2, que estos magos llegaron, dice versículo número 1, desde el oriente, y hemos dicho que ellos llegaron desde esta región que hoy en día es Irán, Irak. Ellos llegaron hasta Jerusalén, se desviaron por un momento del camino, llegaron ahí bastante. Ok, ¿usted alguna vez ha leído el libro Ben-Hur? Espero que lo haya leído. Y si usted ha leído Ben-Hur en la versión íntegra, sabe que en las primeras 80 páginas, y le digo que lo he revisado, las primeras 80 páginas del libro, el autor describe el viaje que hicieron los 3 magos hasta Jerusalén, cuando luego van a Belén. Pero es emocionante cuando uno lee ahí cómo describe el viaje en esta novela Ben-Hur. Claro, lo que tenemos en la película no es la obra completa, ¿no? Pero ellos llegan a a Jerusalén, y es ahí donde encuentran que le direccionan y le dicen, no, el Mesías no va a nacer en Jerusalén, sino que le dicen que va a nacer en Belén. Y ellos salen de Jerusalén y se van a Belén. Ok, y eso es lo que hemos estado hablando hace un rato en la lectura que hicimos, así que de ahí pasamos de frente, ¿ya? Número 2, más adelante Jerusalén lo recibió como un rey prometido, y eso es lo bueno. Fíjese usted, los magos llegaron a Jerusalén buscando un rey, y no estaba en Jerusalén, estaba en Belén. Pero luego de años, pasaron más de 30 años, creemos 33 años, y la ciudad de Jerusalén lo recibió a Jesucristo como rey. Vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Aquí se narra una historia emocionante, hermosa. Mateo capítulo 21. Aquí se narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén el domingo antes de la crucifixión. Ese día el catolicismo romano lo llama el domingo de Ramos. Ven que ustedes recuerdan bien, ¿no? Ya el domingo de Ramos lo llaman, ya cuando entraba Jesús a Jerusalén y todo. Ok, leemos el versículo 1 al 3 para empezar. Dice,
Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Ok, detalle bien importante, ¿eh? Los discípulos, siguiendo la orden de Jesús, llevaron al asna y al pollino. O sea, llevaron a la mamá y a la cría. Llevaron a los dos, ¿eh? Usted dirá: ¿y por qué? Porque la cría, como todavía es bebé, digámoslo, no puede andar sin su mamá. Y la mamá no se puede separar de la cría, porque si no, si usted separaba estos 2 animalitos, inclusive en el Antiguo Testamento hay una historia que algo así, la mamá estaría gritando y gritando, llorando por la cría, porque todavía no era tiempo de separarlos. Así que aquí el Señor pide que lleven a los 2, a la asna, o sea, a la mamá, y llevan al pollino, a los 2. Y luego dice, a partir del versículo número 4, y aquí déjeme decirle que vamos a encontrar 3 hechos, ¿ya? Hecho número 1, eso no está en su nota, así es muy aparte. Hecho número 1, versículos 4 al 7, Jesús va a montar al pollino. Jesús va a subirse sobre el pollino. Ok, número 4, versículo 4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Así que el Señor se montó sobre el pollino, y al lado del pollino iba el asna, y así entró a Jerusalén el Señor, como un rey. Ahora, ¿sabe lo que usted nos tiene que enseñar esto? La humildad del Señor. Porque este versículo 5 dice claramente dice: he aquí viene tu rey a ti, manso. El Señor viene manso, dice, sentado sobre un pollino. Ahora, mirándolo hacia el futuro, cuando el Señor regrese a la tierra, porque Jesucristo va a regresar, ya no va a venir montado sobre un asno ni sobre un pollino. ¿Sobre qué va a venir montado? Sobre un caballo, dice la Biblia. Y el caballo en la Biblia es señal de guerra. Así que eso va a venir Jesucristo. Pero aquí viene montado sobre un pollino. Y hermanos míos, ahora también lo interesante es que esa semana en que Cristo entró a Jerusalén montado sobre el pollino, esa misma semana, como era una semana de fiesta para los judíos, el gobernante romano de la región, en este caso Pilato, había entrado también a Jerusalén con todo su séquito, con toda la gente que tocaba música, con todos los soldados, y montado un tremendo caballo. Ahora, y Jesucristo ingresa a Jerusalén también, el rey verdadero ingresa, pero montado sobre un pollino, manso, ¿verdad? Totalmente distinto, ¿eh? Ok, el segundo hecho, versículos 8 y 9. Todos lo aclamaban como rey. Ese es el segundo hecho. Todos lo aclamaban como rey. Dice el versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ahora observe esta palabra que aparece 2 veces aquí, dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, Hosana. O usted dirá: ¿y qué cosa quiere decir Hosana? Si le pregunto, ustedes me dirán: pastor, Hosana quiere decir gloria a Dios, alabanza a Dios. No quiere decir eso. Hosana quiere decir, era un grito que le daba la gente, los judíos, a Jehová. Era un grito de desesperación, un grito de pedir ayuda. O sea, ellos le estaban diciendo con Hosana, le decían a Jehová: Jehová, sálvanos, Jehová, sálvanos. Ahora, ¿usted capta lo que ellos le estaban diciendo aquí a Jesucristo, que entraba montado en un pollino? Ellos le estaban diciendo a Jesucristo: tú eres Jehová, sálvanos, tú eres Jehová, sálvanos. Ahora, pero lo interesante es que esta gente a los pocos días cambia de actitud, y el día domingo estaban diciendo esto, y luego a los pocos días, hermanos, ¿qué estaban diciendo? Crucifícalo, crucifícalo. Así es la gente, ¿verdad?
Ok, Hecho número 3, versículo 10 y 11. Todos se conmovieron cuando vieron lo que estaba sucediendo, todos se conmovieron. Versículo número 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Todos sabían quién era este hombre, no era cualquier hombre, era Jesús, el profeta de Dios, el Mesías de Dios. Y bueno, vamos avanzando, ¿ok? Entonces Jerusalén lo recibe a Jesucristo como rey también. Punto número 3, aún Pilato reconoció a Jesús como rey. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque hermano, durante las horas previas a la crucifixión, Pilato tenía dudas de la culpabilidad de Jesús. Pilato, en su conciencia más recóndita, estaba convencido que Jesús era inocente, porque durante la madrugada Pilato 4 veces intentó liberarlo a Jesús, hermanos míos. 4 veces Pilato intentó liberar a Jesús. Inclusive recuerden ustedes que la esposa de Pilato le mandó a avisar, libéralo porque es inocente, he tenido pesadillas, no he podido dormir por causa de este hombre, libéralo. Y Pilato, por no hacer caso a la voz de la esposa, ¿no? Escuchen a la esposa cuando dice algo, caballeros, escuchen a la esposa. Siempre es bueno, ¿verdad, no? Estos hombres. ¿Que no es bueno escuchar a la esposa? Es bueno, ¿verdad? A ver, mujeres, ¿deben escucharlas o no? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, hermana Jenny, escuche, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora, el Señor Jesucristo, cuando ya fue condenado a ser crucificado, ya finalmente, en Mateo 27, 37, si usted es hábil con la Biblia, vaya, si no escuche nada más. En Mateo 27, 37, Pilato ordenó que pusieran sobre su cabeza su causa escrita. ¿Y qué cosa es lo que pusieron? Este es Jesús, el rey de los judíos. Así mandó a colocar Pilato. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, hermano, Pilato estaba convencido que Jesús era inocente y aún Pilato sabía que era el rey de los judíos. Usted dice, ¿por qué lo mandó a crucificar entonces? Porque Pilato tenía miedo de perder su puesto como gobernante de Roma en Palestina. O sea, solamente por amar lo terrenal, Pilato ahora, ¿usted sabe dónde está Pilato ahora? ¿Sabe dónde está Pilato ahora? Está en el infierno, hermanos míos. Pilato está en el infierno. Ok, si ustedes siguen un poquito la historia posterior de Pilato, la vida de Pilato después de lo que ocurre en los evangelios, su vida de Pilato, hermano, después es bien triste, ¿eh? Bien triste la historia de Pilato, y eso está registrado en la historia del Imperio Romano. Bien triste la historia de Pilato, porque este hombre sabía que Jesús era inocente, este hombre sabía que Jesús era rey de los judíos, y aún así lo mandó, ordenó que lo crucifiquen. Ok, entonces este Pilato sabía, como decimos ahí en el punto 3, aún Pilato reconoció a Jesús como rey. Número 4, el futuro nos es mostrado por... Y aquí vamos a ver así rápidamente, vamos a ver 2 escenas futuras que nos muestran que Jesús es rey. Número 1, escena primera, letra A, ponga ahí Pablo. Y vamos a ver el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Este pasaje es precioso. En este pasaje está resumida la encarnación de Jesús y la exaltación de Jesús, la humillación de Jesús y el hecho de que Jesús es colocado como rey de todo el universo. Aquí se resume. Esto es lo que nosotros conocemos en teología como una palabrita media rara, que es la palabra kenosis. Así la conocemos nosotros, la kenosis. Aquí, capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 11, dice así, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y ahí le voy diciendo algo antes de ir con la lectura. Por si acaso, Jesús cuando vino a la tierra para nacer como un niño y estar acá viviendo en la tierra, Jesús no dejó de ser Dios. Jesús no dejó de ser Dios. Él solamente dejó su trono, dejó por un tiempo sus atributos, muchos de ellos, no todos, dejó esa posición celestial. Pero Jesús, desde que nació siendo un niño y vivió en esta tierra, Él siempre siguió siendo Dios, por si acaso. Jesús siempre siguió siendo Dios. Luego dice versículo número 9, por lo cual Dios también le exaltó, o sea, lo elevó hasta lo más alto, hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Vamos a ver. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que, y ahí está ese nombre que es exaltado, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora usted dirá, pastor, ¿y dónde está que es rey acá? El versículo 11 dice, Jesucristo es el Señor. En la palabra Señor. El problemita es que nosotros hoy en día le decimos Señor a cualquiera, ¿verdad? Así le decimos a cualquier persona, le decimos Señor. Yo subo por ahí, voy por ahí y me dice, Señor, venga por acá, ¿no? Señor. A cualquiera le decimos Señor, hermanos, en nuestra cultura. Pero aquí la palabra Señor es una palabra que hablaba de Dios, de Rey. Es la palabra Curios. Y es exactamente la misma palabra en el Antiguo Testamento que se traduce también por Señor, por Jehová. O sea, la misma palabra que en el Antiguo Testamento aparece como Jehová es exactamente equivalente a la misma palabra aquí que aparece como Señor. Así que aquí lo que está diciendo cuando dice en este versículo 11, Jesucristo es el Señor, está diciendo que Jesucristo es Jehová. Y Jehová es Rey, hermanos míos. Y como yo siempre les he dicho, si nuestros amigos, no les digo hermanos, si nuestros amigos, los testigos de Jehová, supieran esta verdad bíblica, que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, ellos tendrían que caer de rodillas ante Jesucristo y lo reconocerían como Dios. Porque usted sabe que los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios. Ellos le llaman a Jesús Dios, pero lo escriben con minúscula. Es un Dios con minúscula, dice. Pero no, Jesucristo es Dios en verdad. Ok, entonces ese es el primer cuadro que tenemos donde se nos muestra en el futuro que toda la humanidad va a reconocer que Jesucristo es Dios, es Rey. Ok, segundo cuadro, letra B, Juan, el apóstol Juan. Vayamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, cuando se produce la segunda venida de Jesucristo. Y este es un pasaje de lo que a mí me gusta enseñar bastante y podría hablar bastante de esto, ¿ya? Hace poco estuve dictando en el seminario un curso sobre escatología. Aquí tengo a uno de mis estudiantes, al hermano Enzo Céspedes, hijo. Que dicho sea de paso, el hermano Enzo se graduó el día jueves, y también las señoritas Lazo también, Angie y Paloma se graduaron también. Entonces, pero el hermano Enzo llevó mi curso de escatología y resultaron como 110 páginas, creo, ¿no, hermano Enzo? Del material que les he dado, bastante material, donde se estudia todo lo que la Biblia enseña sobre escatología. Y ahí hemos estudiado ampliamente sobre la segunda venida de Jesucristo. Todavía con dibujito, con diagrama les he dado, Así que si quieren, hablen con Enzo. Ya Enzo tú les vendes ya a los hermanos, Ya son negocios aparte ya. ¿Ok? Pero ahí Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, está la segunda venida de Cristo. Y aquí donde el Señor va a aparecer montado en un caballo, ya no en un pollino, en un caballo. Ok, 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Ahí está el caballo blanco, Jesucristo. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, muchas piedras preciosas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios en la Biblia? El Señor Jesucristo, porque así dice Juan capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es el Verbo. El versículo 14 dice:
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con bala de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, ojo con lo que dice el versículo 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está. El Señor Jesucristo es Rey de Reyes. Pero hablemos por ahora solamente de Rey. Él es Rey, hermanos míos. Jesucristo es Rey. Y la visión de Juan que aparece aquí en este capítulo 19 de Apocalipsis es cuando ocurre ya casi al final de los tiempos, cuando Jesucristo regresa a la tierra por segunda vez para reinar. Porque el capítulo 20 de Apocalipsis, usted ve que ahí en nuestra Biblia lleva por título el milenio, ¿no? Cuando Cristo va a reinar por 1000 años en esta tierra. Jesucristo va a venir a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si usted hoy en día no lo acepta a Jesús como Rey, sepa algo, va a llegar el día cuando usted va a tener que reconocer que Él es Rey de Reyes realmente. Ok, avancemos, por favor, avancemos. Y ahí viene la segunda parte del sermón que yo le decía, cuando yo le dije, no, ¿de qué sirve conocer las historias de la Biblia si no le sacamos una enseñanza para nuestras vidas? No sirve de nada, hermanos míos. Por eso es que la segunda parte del sermón en sus hojas lleva por título y dice, ¿qué significa este regalo para nosotros hoy? ¿Qué significa? Significa lo siguiente, significa que realmente Jesús es Rey. Significa que realmente Jesús es Rey. Ahora, yo le voy diciendo algo. Escúcheme por favor y usted me va a entender, porque acá los peruanos recién hace unos días le hemos pasado esto, ¿no? ¿Ya? Porque usted sabe, como nosotros decimos, los peruanos en nuestro país nunca nos aburrimos, ¿no? Siempre ocurre algo, ¿no? Siempre sacamos un presidente, sacamos a otro. ¿Cómo fue la vez pasada? Yo estaba recordando, no sé con quién decía, ¿no? Cuando a la Padula recién habían declarado ciudadano peruano, en una semana tuvo 3 presidentes, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Imagínense, nosotros tenemos que esperar cuántos años para tener 3 presidentes y la Padula ya había tenido 3 presidentes en la primera semana como peruano. Bueno, acá en Perú siempre ocurre algo, queridos hermanos, ¿sabes? Cierran un congreso, ponen otro congreso, sacan un presidente, es tremendo, ¿no? En la mañana el presidente da autogolpe de Estado, después el Congreso lo elimina y correctamente, porque el hombre había transgredido la ley, pues, ¿no? Y hermano, luego lo persiguen, lo atrapan, lo meten a la prefectura, ahora está ya en la Dinoes, está ahí creo, ¿no? Ahí está preso el hombre esperando su juicio, nombran otra presidenta correctamente de acuerdo a la sucesión establecida en la Carta Magna, ¿no? Pero aquí siempre ocurre algo. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Miren, hermanos míos, como dice, significa que realmente Jesús es Rey, y luego dice, entonces si Jesús es Rey, y ahí viene el hecho. Cuando este señor salió de ser un presidente constitucional democrático, claramente el Tribunal Constitucional salió a la televisión y otros órganos del gobierno salieron a la televisión y dijeron, ya nadie le debe obediencia. Porque la Carta Magna lo dice, ¿no? La Carta Magna dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre ya no es presidente, este hombre ha salido, ya no es un presidente legítimo. Entonces, por ese motivo es que las autoridades, cuando estaba escapando, se lo tomaron prisionero, ¿verdad? Hermanos míos, nosotros como peruanos debemos obediencia a una autoridad legítimamente establecida. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que someternos a nuestra presidenta, a nuestro Congreso y todo. Aun cuando quizás, si no vamos a hablar de política, algunos andan refunfuñando, bueno, siempre vamos a andar peleando por eso, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que hay que obedecer a nuestras autoridades. Pero a lo que yo voy es a esto. La autoridad legítimamente establecida se tiene que obedecer. Entonces, ahí viene el punto. Entonces, si Jesús es Rey, lo primero que tenemos que hacer, número 1, debemos de someter nuestra voluntad a la voluntad del Rey. ¿Qué dice usted? ¿Es así o no? Es así, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Gracias a Dios por un amén ahí. ¿Eh? Es así, hermanos.
Si Él es rey, realmente tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo, porque Él es el rey. ¿Usted recuerda en la famosa oración del Padre Nuestro? ¿Cuántos de ustedes lo habrán repetido cuando eran niños ahí, cuando todavía andaban en el mundo católico romano y todo ahí, ¿no? Entonces dice, hay una partecita en la oración del Padre Nuestro que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero fíjese, dice, venga tu reino, o sea, venga tu reino, ven tú a reinar. Y luego dice, hágase tu voluntad, sí, tanto en el cielo como en la tierra. Hermanos, si Él es rey, nosotros tenemos que someter nuestra lealtad, nuestra obediencia solo al Señor Jesucristo. Entiéndalo bien. Ahora, si nosotros no vamos a obedecer a Jesucristo y de boca decimos que Él es rey, ¿sabe usted lo que estamos haciendo? Estamos cayendo en una hipocresía espiritual. Porque el creyente verdadero que reconoce que Jesucristo es rey, tiene que someter su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Así es, queridos hermanos. Permítame llevarle esto otra vez al terreno del país. Usted es ciudadano del Perú, hemos nacido, bueno, asumo todos, hemos nacido en el Perú, somos peruanos de nacimiento, estamos en este país, nos sometemos a las leyes peruanas, pero usted no puede estar en este país y decir, a mí no me gustan las leyes peruanas, yo vivo de acuerdo a los países, yo quiero vivir de acuerdo a las leyes de otro país. No es así, hermanos. Entonces, lo mismo ocurre en el terreno espiritual. Si usted reconoce que Jesucristo es rey, usted tiene que someterse a la voluntad de Jesucristo. Segundo, si Jesucristo es rey, debemos enfocarnos en su reino. Debemos enfocarnos en su reino. Cuando Jesucristo estaba ante Poncio Pilato, el triste personaje al cual hemos hecho referencia hace un rato, Jesucristo hubo algo, entre otras cosas, que le dijo a Pilato así, le dijo así, Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Porque Pilato le había preguntado, ¿eres tu rey? ¿Eres tu rey? Y Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Eso quiere decir que el reino de Dios por ahora está en una etapa que no se puede ver. El reino de Jesucristo está en una etapa ahora que no se puede tocar. El reino de Jesucristo ahora en este tiempo está en una etapa donde no le puedo decir a usted, vaya a tal ciudad y ahí está la capital del reino de Jesucristo. No hay, queridos hermanos, no hay. Ahora, ¿dónde está el reino de Jesucristo ahora? El reino de Jesucristo ahora está en el corazón de cada creyente. Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, ahí se comienza a establecer el reino de Dios. Va a llegar el tiempo, sí, cuando el reino de Cristo se va a establecer en esta tierra y va a tener una capital en la ciudad de Jerusalén. Y justamente hace un rato hemos visto Apocalipsis 19, el regreso de Jesucristo, Apocalipsis 20, el reino de Jesucristo en esta tierra, en la ciudad de Jerusalén. Pero hermanos, nosotros tenemos que enfocarnos en el reino de Jesucristo. Y es ahí donde Pablo le dice a los colosenses, le dice así, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo le dice así a los colosenses, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está ese pasaje? Anótelo para que usted lo lea. Colosenses capítulo 3, versículo número 2. Colosenses capítulo 3, versículo número 2. Lo tercero, vamos avanzando, porque se nos acaba el alquiler del púlpito por si acaso, ¿ya? Lo tercero, si Jesucristo es rey, debemos reajustar nuestras prioridades. Debemos de reajustar nuestras prioridades. Ahora, este punto, hermanos míos, es para hablar harto, pero solamente yo le digo, ¿usted sabe lo que son prioridades? Prioridad es lo que usted elige hacer antes que otras cosas. Prioridad, hermanos míos, es lo que usted escoge como lo más importante y usted le dedica a eso su tiempo, su vida, su dinero. Eso es prioridad, hermanos. Por ejemplo, para mí,
Yo, hermano, desde adolescente tuve un enfoque claro. Para mí mi prioridad siempre fue servir a Dios. ¿Y sabe qué? Yo le daba mi tiempo y mi dinero. Aún siendo adolescente, yo juntaba mis propinas, como le he contado más de una vez, y yo me iba desde Coma, donde vivía, hasta la única librería que había en ese tiempo, la librería El Inca, que queda allá en Pachitea, cerca de Lampa. Hasta allá me iba a comprar mis libros cristianos y compraba mis libros. Ya les conté que en una ocasión inclusive me fui al seminario a comprar un libro y no me alcanzaba lo que tenía, ¿no? Y el pastor Oliver me estaba atendiendo y me dijo, ¿cuánto tienes? Tanto, el libro cuesta tanto, costaba más. Ya, justo estos días tengo oferta. Ay, qué bueno, yo todavía chiquillo, ay, qué bien, dije, ¿no? Y el pastor Oliver me vendió el libro en oferta ese día, ¿no? Y hasta ahora lo tengo ese libro, y lo he leído y lo he releído varias veces. Por eso le digo, prioridad es lo que usted elige como primero y usted le dedica a eso su tiempo, su vida, su dinero. Hermano, Jesús nos dijo claramente qué es lo que debe ser nuestra prioridad y a qué le debemos dedicar nuestro tiempo. Vaya usted conmigo rápidamente, por favor, el tiempo no gana. Leamos dos pasajes para mí que son importantes. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, parte del famoso Sermón del Monte. Mateo capítulo 6, por favor. Capítulo 6 de Mateo. Versículo número 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Y el Señor nos dice en el versículo 19, no te hagas tesoros en la tierra, porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Yo ayer estaba hablando con una persona que trabaja en el sistema bancario. Ayer estaba conversando con esta persona y el día que ocurrió todo este asunto del autogolpe en la mañana, yo no sé si usted entró por algo para hacer algún movimiento en el BCP. Yo no sé si entró. Yo sí tuve que entrar en la mañana porque tenía que hacer un pequeño yape. Y no podía hacer el bendito yape porque el sistema se recargaba y se colgaba y que vuelve a intentar y así estaba. Y toda la mañana estuvo así. No sé si a usted le pasó, si lo notó. ¿Ya? Ok, lo notaron ya. Ok, ya. Entonces yo ayer comencé a hablar con una persona que trabaja en el sistema bancario, que tiene un alto cargo en el BCP, y me decía, lo que ocurrió, pastor, es que cuando se anunció el autogolpe, ¿qué cree usted que comenzó a pasar? La gente comenzó a retirar su dinero. Comenzaron a transferir al extranjero. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque decían, autogolpe, ya nos van a quitar el dinero. Y yo estaba escuchándole a esta persona y yo decía, en mi corazón yo decía, es que la gente es ahí donde tiene su tesoro, tiene su corazón. Así es, hermano. Y yo solamente quería hacer un yape de 14 soles nada más. Y no podía hacer el yape de 14 soles porque todo el mundo estaba que retiraba sus miles de dólares del banco, nada más. Por eso, ¿dónde está su tesoro? Ahí está su corazón. Ahora, en el mismo capítulo, mire lo que dice versículo 24, ¿ya? Mire lo que dice, y solamente la primera parte del 24 porque el tiempo no gana. Dice, ninguno puede servir a dos señores, nada más. Y el asunto continúa. Usted tiene que escoger quién es su Señor. Jesucristo. Si Él es el Rey, tiene que servir a Jesucristo. Si Él no es su Señor, entonces usted va a obedecer cualquier otra cosa. Ahora, en sus notas, queridos hermanos, en sus notas hay algo que hemos colocado y dice, Jesús nos enseñó que donde inviertes tu tiempo y tu dinero, demostrarán qué o quién es el Rey en tu vida. Eso es cierto, lo acabamos de ver. ¿A qué le estás dedicando tú tu tiempo? ¿A qué le estás dedicando tú tu dinero? Estamos a fin de año y muchos comienzan otra vez a hacer sus famosas promesas a sí mismos, ¿no? Este año que viene voy a salir a correr todos los días a las 6 de la mañana. Inclusive lo voy a despertar al pastor Hidalgo para que me acompañe, ¿ya? O este año que viene agarran la Biblia y dicen, voy a leer toda la Biblia.
¿Ya? Y hermano mío, y comenzamos con las famosas promesas, ¿sí o no? Pero queridos hermanos, yo les digo, no, si nosotros realmente tuviéramos el entendimiento claro que Jesucristo es el Rey, bueno, ni tendríamos que hacer promesas a Cristo, sino que viviríamos de manera natural una vida cristiana sometida a Cristo Jesús. Y le daríamos cada día la gloria a Cristo Jesús. Por eso que la nota termina con una pregunta que dice, ¿cómo demuestras? Dice, ¿cómo demuestras que Jesús es Rey, es el Rey en tu vida? ¿Cómo lo demuestras? Interesante, ¿verdad? Dándole mi tiempo, dándole mis recursos, dándole mi dinero. Ahora, por si acaso, no vaya usted a pensar, el pastor ahora nos va a comenzar a pedir dinero. No digo eso. Sino que todos nosotros los creyentes entendemos que el asunto de finanzas, de dinero, tiene que ver con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y usted sabe que en esta iglesia nosotros no andamos ahí trasquilando las ovejas como lo hacen en otros lugares que te sacan y te sacan y te sacan dinero, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Pero creemos que cada uno de nosotros tiene que darle al Señor en agradecimiento la ofrenda y el diezmo. Pero así reconocemos que Él es el Rey, dándole nuestro tiempo, dándole nuestra vida, dándole nuestros recursos, dándole lo que Él nos ha dado. Así reconocemos que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Oramos, oramos. El tiempo ha corrido, por favor, oramos, oramos, oramos. Padre, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu palabra, damos gracias por la Biblia, damos gracias por lo mucho que tú nos das, damos gracias. Y Padre Celestial, en verdad, ahora que estamos cerca de estas fiestas navideñas, queremos recordar, queremos hacer énfasis que Jesucristo es el Rey y Él tiene que ser el Rey en nuestras vidas. Y Padre, pido que cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita pueda tener conciencia plena de que Jesús es el Rey en su vida. Y queremos dejar nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Permítame.